Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, hoy revelamos la más grande medición de preferencias electorales de los colombianos en la encuesta de Noticias Caracol y Blue Radio realizada por Invamer. Por eso hemos invitado a Martín Orozco, él es gerente de Invamer, para analizar con mayor detalle estos resultados. Martín, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches para todos, gracias por la invitación. Bueno, Martín, empecemos por la ficha técnica antes de entrar en materia, porque quiero que nos explique por qué podemos afirmar que es la medición más grande hecha hasta ahora. Podemos afirmar eso porque representa todo el universo de votantes a nivel nacional. Es común en este tipo de encuestas que solo se encuesten algunas ciudades, pero en este caso estamos yendo a 46 municipios, dentro de ellos 14 capitales, zonas urbanas y rurales, es decir, también vamos a veredas. Entonces está representado el país completo como se conforma. Muy bien, entonces, bueno, empecemos ya a ver los resultados con mayor detalle. A la pregunta, si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿por cuál de ellos votaría usted? Gustavo Petro tiene un 25.9% de intención de voto, Sergio Fajardo 20.5%, Marta Lucía Ramírez 18.7%, Juan Manuel Galán 7.2%, Humberto de la Calle 7%, Federico Gutiérrez 6.7%, hay más, Alejandro Char 5.5%, Carlos Holmes 2.1% y Alejandro Gaviria 1.3%. ¿Qué podemos analizar en este momento en las regiones, Martín? ¿Cómo podríamos empezar? Sí, el tema de un panorama regionales bastante amplio, ¿no? Sí, es un panorama amplio, todavía es una baraja amplia de candidatos, es normal que ocurra porque aún estamos a 1 año y medio de las elecciones. Sin embargo, a nivel regional se pueden notar bastantes variaciones. Empezando por Gustavo Petro, que es quien lidera la encuesta con 25.9, como bien dijeron, tiene su fortaleza más en la costa, en la región del suroccidente y en Bogotá. Mientras que Fajardo, por ejemplo, se apalanca mucho más en Antioquia, donde logra una intención de voto de 31%, y luego en Bogotá también tiene una buena cifra con 25%. La región centro-oriental y suroccidente también tiene buenos números y tal vez su oportunidad de mejora más latente se encuentra en la costa atlántica. Y si fuéramos a mirar a Marta Lucía Ramírez, tiene más fortaleza en el norte, o sea, en Caribe, y en el centro oriente, tal vez porque han sido las zonas donde más ha venido trabajando en los últimos meses, ya sea por su encargo específico en Cartagena, por toda la gira que ha dado en toda esta época de pandemia, atendiendo las necesidades de la población, y también se nota eso en una muy buena cifra de Marta Lucía en las zonas rurales. Martín, pero hay que tener en cuenta también que no todos van a llegar a la recta final. Si la lista se cerrara con menos aspirantes, ¿cuál podría ser ese panorama? ¿Qué idea nos daría? Sí, hablando, por ejemplo, de un panorama donde solo estuvieran los 3 primeros, es decir, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Marta Lucía, estarían en ese orden que acabo de decir. Ganaría Fajardo con 36.5, Gustavo Petro 34.8 y Marta Lucía tendría un 25.9. Y asimismo ocurre en escenarios contra, digamos, Fajardo Petro contra Federico, Fajardo Petro contra Char, Fajardo Petro contra Holmes, y en esos ejercicios en todos lideraría Fajardo. Eso pasa naturalmente porque no estarían ahí tal vez unas figuras que tienden a ser más de centro, como por ejemplo Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, que se ve más de un perfil de centroizquierda, y entonces en la medida en que la baraja de candidatos se achique, aquellos candidatos que no tienen posiciones tan extremas serían los que más puedan recoger votos de esos que vayan saliendo. Qué interesante ese panorama. Martín, recuérdanos también hace 4 años cómo se veía esta foto de las primeras encuestas. El actual presidente Duque, ¿dónde aparecía? El actual presidente Duque no aparecía. La primera encuesta que hicimos en las elecciones pasadas de 2018 fue en mayo del 2017. Todavía Duque no aparecía como candidato y en ese momento aparecía liderando Vargas Lleras. En segundo lugar estaba Sergio Fajardo y en tercer lugar estaba Gustavo Petro. En tercer lugar, ahora comparándolo con los resultados que hoy conocemos, ¿cómo analizamos a Petro? Más o menos estaría
unos 10, 15 puntos por encima de lo que tuvo en las primeras encuestas de las elecciones pasadas, lo cual es natural, pues pensando que Petro llegó a segunda vuelta, tuvo una cantidad importante de votos, ha comenzado su campaña desde el mismo momento en que perdió la elección contra Iván Duque, y eso, digamos, le da un nivel de conocimiento mucho mayor a los demás candidatos. Y por otro lado, también es importante recalcar que su perfil es muy de izquierda y esas personas de izquierda son bastante fieles a Petro, porque la intención de voto en ese grupo de personas que dice ser de izquierda es del 52% para ese candidato. Bien, veamos ahora qué dicen los encuestados del desempeño del presidente Iván Duque. ¿Cuál ha sido ese resultado? Quisiera tener la gráfica rápidamente para que mencionemos este porcentaje. Mientras tanto, quisiera preguntarle, bueno, ahí la tenemos. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? En agosto veíamos que el 48.2% decía que la aprueba y en noviembre el 43.6% dice que la aprueba. Ahora, ¿quiénes no la aprueban? En agosto decía el 46.6%, mientras que ahora subió, está en 51.9% esta desaprobación. Quisiera preguntarle a Martín, este resultado, ¿cómo ha evolucionado desde las encuestas pasadas? ¿Cómo lo podemos entender? Si lo comparamos con noviembre de 2018, es decir, hace 2 años, el presidente tenía 27, ahora está en 43.6, que es una cifra que se parece y está unos puntos por encima del resultado que él obtuvo en primera vuelta. Lo interesante de la aprobación del presidente es ver las regiones, si me lo permite, y si hay espacio para eso. Por ejemplo, la región cafetera y la costa tienen un 55% de aprobación el presidente en esas dos regiones. En Centro Oriental tiene el 41% y en la zona suroccidental el 40%, siendo Bogotá, digamos, la ciudad donde más oportunidad tiene de mejora porque apenas alcanza un 24% de aprobación. Entonces, en la medida en que el presidente logre mejorar la aprobación en Bogotá, los niveles del total país podrían llegar a estar por encima del 50%, como ocurre en algunas regiones de Colombia. Pero en contraste con este punto, encontramos que la imagen favorable de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es muy alta. Y esta medición no solamente se hizo en la capital, sino estamos hablando de una imagen alta favorable en el país. Martín. Sí, ahí tenemos así es, gráficos, 57.2% favorable y dice un 82.6% que sí la conoce. Exacto, lo primero es resaltar eso, que cuando ya preguntamos a nivel nacional, y como decíamos, es una muestra que incluye zonas urbanas y rurales, tiene un 82, casi un 83% de conocimiento, un primer dato importante para la alcaldesa, porque quiere decir que ha hecho mucho eco nacional. Y cuando uno mira por regiones, en Bogotá está su mayor activo, en esa ciudad tiene un 74% de favorabilidad. Después está Suroccidente con 63%, luego el Centro Oriente con 60%, la Costa Caribe con el 52% y en último lugar está la zona cafetera, en donde la imagen favorable de Claudia López es el 39,9%. ¿La pandemia tuvo gran influencia en esto? La pandemia, sí, ella ha tenido mucho protagonismo, ha tenido varias discusiones con el gobierno y eso le ha dado pues mucha cabida en los medios nacionales, sí. Entonces eso ayuda a que el conocimiento aumente y que la vean pues fuerte. En todas las regiones en general goza de buena favorabilidad, excepto en la zona cafetera. Bueno, esta encuesta que hoy estamos conociendo no solamente le preguntó a los colombianos por la aceptación de sus mandatarios y también de cómo sería ese panorama si las elecciones presidenciales las tuviéramos ya, sino además por esos problemas que nos preocupan, que tantos dolores de cabeza nos ha generado y uno de ellos es la seguridad. De hecho, mañana ampliaremos en nuestra emisión este punto, pero quisiera que nos adelantáramos. Se le preguntó a los encuestados cómo se sienten actualmente en sus municipios. Vean, el 54,5% dijo que se siente seguro y el 45% ha dicho que se siente inseguro. ¿Cómo leer estos resultados, Martín? Sí, digamos que hay más colombianos hoy que dicen sentirse seguros que inseguros, pero ese resultado hay que también partirlo por regiones. Y es justamente Bogotá, que veníamos hablando de dicha ciudad, la ciudad donde más inseguros se sienten las personas. En Bogotá los inseguros son el 70%,
Es decir, 7 de cada 10 bogotanos se sienten inseguros en su ciudad, mientras que en las otras zonas las cifras se parecen más a los datos nacionales. Y hay un dato muy importante en seguridad, que es el que tiene que ver con la victimización. Le preguntamos a la gente en los últimos 12 meses si había sido víctima de algún delito y le listamos los delitos: hurto a personas, hurto a vehículos o algunas de sus partes, riñas y golpes, etcétera. Y ahí la victimización total país es del 28%, mientras que en Bogotá es del 42%. En las otras regiones está por debajo del 30%. En las mejores son Cafetera y Suroccidente, donde menos víctimas de delito manifiestan haber tenido. Y digamos que el hurto a personas, que es el delito más representado en los temas de seguridad, es el que más molesta, el que más frecuencia tiene. A nivel nacional se ubica en un 15%, es decir, 15% de los ciudadanos colombianos dicen haber sido víctimas de hurto a personas en los últimos 12 meses, cifra que para Bogotá es del 26%. Entonces, en temas de seguridad, el foco está en las grandes ciudades, es un tema de seguridad ciudadana, no de seguridad rural, y digamos que Bogotá tiene una oportunidad bastante grande en ese sentido. Bogotá es de las más altas, ¿no? ¿O es la más alta? Lo entendí así. Sí, es la más alta en percepción de inseguridad y en porcentaje de personas que han sido víctimas de delitos. El 42% ha sido víctima de algún delito. Martín, es un tema bien interesante lo que ocurre acá. En Bogotá, la mayoría de sus habitantes les preocupa la inseguridad. Sin embargo, la favorabilidad de la mandataria aumenta, sube. ¿Eso de alguna manera tiene alguna relación? ¿Ninguna? ¿Cómo lo interpretamos? Tiene relación, pero digamos que la aprobación o la imagen favorable de un alcalde en su ciudad no solamente tiene que ver con la seguridad, sino con muchos otros temas, entre ellos los que usted mencionaba, como el manejo de la pandemia, el tema de desempleo, y sobre todo la pandemia pues le ha dado mucho protagonismo y en general se percibe que ha sido bien manejada en Bogotá de acuerdo a los momentos que ha tenido este proceso pues de meses y en los que se han tomado decisiones importantes por parte de la alcaldesa. Bien, ¿y en cuál región se sienten más seguros, Martín? En la región donde se sienten más seguros es en la zona cafetera. Casi el 75% de las personas dice sentirse seguros en esa zona. Las otras se comportan más parecidas al promedio nacional. Martín, aparte de seguridad, ¿qué más nos preocupa a los colombianos que podamos destacar de esta encuesta? Sí, hay preocupaciones latentes que son las mismas de antes, pero que se acentúan más. Es el tema de corrupción en primer lugar. Cuando uno le pregunta de manera abierta a las personas cuál cree que es el principal problema que hay que resolver en este momento en Colombia, lo primero que salta es la corrupción con un 22%, luego el desempleo con 18%, luego está el tema de inseguridad con el 8,5% y la economía con el 8,1% y el coronavirus con el 7%. Sin embargo, cuando uno analiza el coronavirus con el 7%, más que el coronavirus en sí, son las causas las que más problema identifican tienen los colombianos, porque son las causas del coronavirus claramente son la inseguridad, el empleo y una caída en el crecimiento económico. Entonces van más ligadas a eso. De todas formas, hay que aclarar algo, y es que esos son en cuanto a problemas de país, pero cuando ya se va uno a las ciudades en particular, y si preguntara cuál es el principal problema por resolver en su ciudad, en las zonas capitales o en los municipios capitales, la inseguridad sí tiende a ser un problema mayor, por lo que mencionábamos ahorita de que el problema principal es el hurto a personas en esas grandes ciudades. Bien, pues les recordamos a nuestros seguidores, a quienes están conectados a esta hora con nosotros, que los resultados, los detalles de esta encuesta la pueden encontrar en noticiascaracol.com. Martín, ¿de pronto hay otro dato que quiera también contarnos, que tengamos en cuenta, o que otros detalles o preocupaciones para los colombianos que vale la pena resaltar en este momento? Hay un tema de instituciones. Las instituciones en general vienen cayendo en imagen favorable, todas en general. Ahí no se salva ninguna. Hay un desprestigio grande de los partidos políticos. Solamente el 13% aprueba a los partidos políticos, el 22% aprueba al Congreso. Entonces son cifras pues, que deberían ser de atención para aquellos directivos o las personas que manejan estas instituciones, porque en realidad la institucionalidad en general está disminuyendo en prestigio. ¿Y esta confianza en las instituciones qué tanto varió en comparación con encuestas anteriores, Martín?
cayó, digamos que en general las instituciones caen entre 10 y 15 puntos cada una. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de la iglesia, cae casi 10 puntos y llega al 60, las fuerzas militares están en el 58, en agosto estaban en el 68, 10 puntos arriba. Tal vez destacar o comentar que la institución que más cae con respecto a agosto es la JEP. La JEP tenía en agosto un 46.8% de imagen favorable y ahora se ubica en 29.1%. Y como le digo, en general las cortes, el sistema judicial, el Congreso, los partidos, la Fiscalía, tienen, digamos, una imagen favorable más bajita que la desfavorable. Les repito una vez más, los detalles los podemos encontrar en noticiascaracol.com, los detalles de esta encuesta. Martín Orozco, gerente de Invamer, gracias por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias. Tal vez agregar algo, y me perdona si es que hicimos 1.008 encuestas a nivel nacional, como dijimos al principio. Eso es un margen de error del 3%. Las hicimos entre el 19 y el 22 de noviembre. Y como les digo, es muy incluyente la muestra porque tiene zonas urbanas, rurales, capitales, no capitales, todos los grupos de edades, hombres y mujeres de todas las regiones. Entonces es una muestra que logra representar muy bien al país y es muy buena radiografía de lo que está opinando la gente en este momento respecto a los temas principales que digamos que hay en el país y que se deben seguir resolviendo. Muchas gracias a ustedes y feliz noche. No, a usted, Martín, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Son, por supuesto, datos claves para tener en cuenta. Hacemos una pausa. Al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Estamos de regreso, somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora y es momento de saludar a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, para que nos cuente qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora un escándalo que viene creciendo con el paso de los días en la Policía Nacional. Y los últimos escenarios de esa batalla y de ese escándalo se han dado en un juicio disciplinario y en una audiencia que se ha venido adelantando en la Procuraduría General de la Nación en contra del actual director de esa institución, el general Óscar Atiortúa, por presuntas irregularidades en la contratación para construir una cantidad importante de casas fiscales, es decir, casas para los policías y sus familias, en el CENOP, que es el Centro de Operaciones de la Policía Nacional ubicado en el municipio de San Luis, en el departamento del Tolima. El escándalo viene desde hace varios meses, pero ha tenido en estos últimos días dos escenarios muy complicados. Y es que el inspector de la institución, el general William René Salamanca, quien desde hace cerca de un año mantiene una pugna muy dura en la institución contra el general Atiortúa, ha declarado bajo la gravedad del juramento ante la Procuraduría. Y ha dicho, entre otras cosas, que ha recibido amenazas de muerte, que también han recibido intimidaciones otros testigos, y que además de eso, y es lo más grave que se ha conocido en las últimas horas, se ha podido presentar una situación de borrado de evidencias dentro del sistema de contratación de la Policía Nacional. Ante esas denuncias, la Procuraduría de inmediato comisionó a la Unidad de Investigaciones Especiales para que hiciera una inspección en la unidad de telemática de la policía para saber si lo que dijo el general Salamanca es o no cierto, en medio de lo que significa un escándalo que pone en entredicho la credibilidad de las cabezas de la institución, porque el general Salamanca también dijo el día de ayer en ese mismo juicio disciplinario que le había comentado directamente al general Atiortúa que lo había decepcionado con su actitud. Lo que investiga la Procuraduría son posibles irregularidades en contratos de unas casas fiscales que se construyeron pero muy mal hechas, que terminaron con muchos problemas y que actualmente configuran, según dicen las autoridades, un posible detrimento patrimonial. El caso es tan serio que ya está incluso en manos del gobierno nacional porque le preocupa a la institucionalidad lo que está ocurriendo en la cúpula de la policía. Así que estamos muy pendientes en los próximos días del desarrollo de este juicio disciplinario y de lo que pueda ocurrir con el general Óscar Atiortúa, quien desde hace ya más de 2 años es el director de esa institución. Gracias, Ricardo. De esta manera llegamos al final. Ya viene Signo Pesos. Gracias por conectarse con nosotros. Que tengan buenas noches. Somos Sala de Prensa.